Proyecta NAPAN. ¿Ellos están viendo bien o no? Sí, ahí está, eso es lo que están viendo. No, yo creo que veo eso mismo, gracias. Ya, excelente. Entonces, bueno, hoy día vamos a continuar con esta nueva forma dentro de la unidad que es magnetostática, una forma especial de poder calcular el campo magnético y de obtener también la circulación de campo magnético. Recuerden que yo les contaba acerca de la similitud de la ley de Ampère, que es lo que hemos visto estas últimas clases, con la ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss era el flujo de campo eléctrico a través de una superficie. En el caso de la ley de Ampère, lo que tienen es la circulación del campo magnético en una trayectoria, ¿sí? Entonces sigue una trayectoria el campo magnético de la misma manera y hay un producto punto asociado. De la misma manera que cuando hablamos de flujo de campo eléctrico, teníamos también un producto punto asociado, pero ahí era bueno, algo distinto, porque, claro, el vector área, que era, aquí mejor voy a rayar la pizarra para explicarles con el dibujo. Pasemos a acá. Claro, cuando teníamos un área, el vector área asociado a este pedacito, era perpendicular al área. Entonces teníamos que cuando sacábamos el producto punto entre el campo eléctrico, ¿qué es negro o azul? A ver, voy a cambiar de color. Uno rojo, ya. Entonces sacábamos el producto punto entre, imaginemos un campo eléctrico que va en esa dirección, cuando sacábamos el flujo, este flujo que era la integral del E.ds, este producto punto aquí era, bueno, aquí voy a usar la misma letra, dA. Este producto punto, entonces, era máximo cuando estos dos vectores eran paralelos, cuando el campo es paralelo al área. Pero no al área como tal, porque en realidad el área está siendo atravesada por el campo, sino que al vector área. En el caso de la circulación de campo magnético, lo que tenemos es una trayectoria, ya no es un área como esta, sino lo que tenemos es una trayectoria, que puede ser circular como esta, y tiene asociado entonces a esa trayectoria que sigue un dl. Y esa trayectoria entonces normalmente lo que hace es seguir también la dirección del campo magnético. El campo magnético normalmente, si tenemos por ejemplo un hilo de corriente recto, entonces vamos a tener el campo magnético que va a circular alrededor de ese hilo con corriente. Entonces, en esta configuración, que es bien distinta a la de arriba, lo que tenemos es la circulación, que es esta letra gamma, que es la integral del B.dl. ¿Sí? Estas cosas de acá se pueden calcular siempre. Uno siempre puede calcular el flujo de campo eléctrico y uno siempre puede calcular la circulación del campo magnético. Ahora, ocupar el otro lado de la ecuación, porque esto en realidad es igual a otra cosa. El flujo también, ley de Gauss, era carga encerrada partida por epsilon 0. Y la circulación era mu 0, la constante iba aquí arriba, por la corriente encerrada. ¿Sí? Esta era la otra posibilidad de circulación o de flujo. Y bueno, y esa parte de allá también siempre se cumple. El flujo siempre es igual a la carga encerrada partida por epsilon 0 y la circulación siempre es igual a la corriente encerrada por mu 0. Pero lo que aprendimos es que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas configuraciones, bajo ciertas simetrías del sistema, uno puede además aprovechar estas expresiones para despejar el campo, la magnitud del campo, sea este eléctrico o sea magnético. Si la simetría lo permite, entonces yo desarmo las integrales, esas integrales que están ahí, de manera que esta integral, si la simetría era esférica, cilíndrica o plana, yo podía llegar a una expresión que finalmente era directamente E por A, campo por área. ¿Sí? Al final eso era lo que quedaba cuando la simetría me lo permitía. En el caso del campo también sucede lo mismo. ¿Sí? También si la simetría lo permite, entonces aquí yo puedo llegar a una expresión que es B por el largo, aquí lo voy a poner L, pero es el largo de la trayectoria. ¿Sí? El largo de esa trayectoria. Entonces, y ahí uno puede despejar, igualando ese arriba el campo a carga encerrada partido por epsilon 0, uno encontraba la magnitud del campo eléctrico, y acá abajo, con el campo magnético, lo igualaba a la corriente encerrada. Eso fue lo que vimos, la definición, ¿sí? En la clase anterior. Hay un ejercicio, ojo con eso,
hay un ejercicio que en realidad es el clásico, que no lo hicimos, como que en medio lo hicimos en la clase anterior, pero es bueno que lo revisitemos porque es el ejercicio, el gran ejercicio de Ampère. Gracias, Erika. Si tengo un cable con corriente de largo infinito, ¿sí? Va con una corriente I0, por ejemplo, de largo infinito. Entonces, lo que yo tengo alrededor de ese hilo, y esta condición era igual que en Gauss, yo para usar Gauss tenía que saber la dirección del campo eléctrico antes de usar Gauss, acá también para usar Ampère tengo que saber la dirección del campo magnético antes, entonces uso la regla de la mano derecha. Ahora la regla de la mano derecha en vivo, entonces tenemos el pulgar. El pulgar es lo que va recto en esta configuración, que es la corriente hacia arriba. Entonces está bien así mi mano, no va así, sino que va hacia arriba la corriente. Y la mano derecha, lo que muestra, no sé si están viendo ellos mi mano, ¿tal vez más grande? Sí, ahí sí. ¿Será? ¿La ven? ¿La ven? Ah, ya. Entonces, claro, el pulgar hacia arriba y la mano derecha girando en esa dirección es como va el campo magnético, dando vuelta alrededor de este hilo que lleva la corriente hacia arriba. Si la corriente va hacia abajo, el campo magnético va girando de la otra forma. Entonces, en este caso que va hacia arriba, yo represento entonces el campo magnético acá, tengo una órbita circular alrededor y el campo magnético va en esta dirección. Aquí, esto va por detrás, ¿cierto? Esta es la parte que va atrás. Entonces, el giro de la mano me da cómo va el campo, esta parte va por delante, ¿sí? Ahí va el campo, y el otro va por detrás del hilo. Entonces, si yo lo miro desde arriba, porque aquí por ahí está el centro más o menos. Si yo lo veo desde arriba, por ejemplo, si me pongo aquí a mirar, entonces lo que voy a ver es un círculo, y veo que la corriente, aquí, viene hacia mí. Entonces la corriente, ese punto ahí, que viene como la punta de la flecha hacia mí, pongo la mano derecha aquí en la pizarra también, ¿se alcanza a ver esa parte sí? Ya, entonces, y el giro de la mano me dice cómo va el campo, entonces que va así dando vuelta al campo magnético. Entonces, esto solo arregla la mano derecha, aquí, de hecho no hemos usado Ampère, porque Ampère nos da la magnitud, si es que, bueno, en este caso sí se puede porque es un hilo infinito. Pero hay una cosa que tienen que fijarse en esa configuración que está ahí, eso es re importante, que son como los clásicos ejercicios de Ampère, ¿sí? Tiene que ver con la dirección del campo, porque así como está en ese dibujo de la derecha, la vista superior, claro, uno puede decir, el campo sigue una dirección de giro antihorario, ¿sí? Va como al revés de las manillas del reloj. Pero depende del punto donde yo me ponga, y si estoy trabajando con, por ejemplo, ejes cartesianos, con un sistema cartesiano, entonces, por ejemplo, puedo definir esto como XY, y entonces yo vengo y les pregunto, hago aquí como una vista superior, y les digo, ¿cuál es la dirección del campo justo aquí o justo aquí, en este punto? Ahí, mejor, esa justo no se alcanza a ver, ya al otro lado, este de acá. Justo ahí en este extremo, le voy a poner letra A, ahí, ese punto que está ahí. ¿Cuál es la dirección del campo justo ahí? O bien, ¿cuál es la dirección? Aquí voy a borrar justo aquí abajo. En este punto que le voy a poner, bueno, ya sé porque ves como campo. O aquí arriba, ¿cuál es la dirección del campo? D. Y más difícil, ¿cuál es la dirección del campo? Aquí voy a volver a borrar aquí en este punto, que es como intermedio. Digamos que sería como un 45 grados ahí, aquí 45 grados. ¿Qué dirección tiene el campo en esos puntos? Entonces, de hecho ustedes, la dirección, no es necesario ni siquiera que hagan el cálculo de la magnitud, sino que la dirección la pueden sacar con la regla de la mano derecha. Es una simetría, es como un círculo, están todos los vectores ahí a la misma distancia, desde el centro. Sabemos que, aquí los voy a dibujar, volver a dibujar en oscuro, el campo va de esta manera, girando, así. Entonces aquí va de esa manera, así va ahí, aquí, bueno, yo sé que no lo alcanzan a ver en la casa, pero aquí sí, y aquí de esta forma. Entonces todos esos vectores se pueden escribir en coordenadas x, y, que es como yo definí en cartesiana las direcciones. Entonces ustedes, si colocan un hilo infinito
en algún punto y les dicen cuál es la dirección del campo justo arriba. Imagínense que aquí en la mitad de la sala, de lado a lado, va un hilo infinito. Y les dicen justo arriba del hilo. Bueno, ustedes van a tener que pensar hacia dónde va la corriente en ese hilo. Imaginemos que va hacia mi derecha. No, ya, vamos para a modo de elecciones. Vamos para la izquierda. Entonces, todos para la izquierda y justo arriba, como mi mano derecha gira así, entonces el campo justo arriba va hacia el fondo de la sala, derecho. ¿Sí? Entonces ustedes pueden deducir al tiro las coordenadas dependiendo cómo hayan definido X y Z en este plano que es la sala. En ese caso de ahí, si tomamos entonces solo algunos de esos vectores, porque yo dije tal vez demasiados vectores, voy a borrar este de acá que no lo vamos a necesitar. Esos que están ahí, entonces, ese no se alcanza a ver, pero para los que están en la sala, mejor los borramos igual. Entonces tenemos A, C, D y E. Esos vectores que están ahí, campos, todos ellos los puedo escribir en coordenadas X, Y. Por ejemplo, imaginemos, además sabemos que todos tienen el mismo tamaño, todos son un vector B de tamaño, estando ahí, estando en E, estando en A o estando en C. Siempre tiene el mismo tamaño el vector campo magnético, porque está a la misma distancia del centro. Entonces, por ejemplo, en C, en el punto C, el campo va a tener un tamaño, le voy a poner B0 por poner un tamaño cualquiera, y va hacia la derecha, que eso es dirección positiva, y tongo. En el punto A, el campo va hacia abajo, y eso es menos J, de acuerdo a cómo definí entonces los ejes, X, Y. El D, lo voy a escribir arriba, el punto D, va hacia la izquierda, así que el campo tiene el mismo tamaño también, B0, pero ahora va hacia la izquierda, así que es menos I. Y finalmente queda el extraño, que es el punto E. El punto E está justo ahí en el ángulo de 45. Entonces, el punto E, ¿cómo saco las componentes? ¿Cómo saco las componentes de ese vector? En X y en Y. Coseno y seno, ¿sí? Entonces tengo 45, ahí lo único que tienen que tener precaución cuando lo hagan es que, fíjense que el ángulo aquí es de 45, voy a poner esto de acá, entonces tenemos, aquí es 45, el vector va, aquí va perpendicular, no me queda tan perpendicular, bueno, pero ahí, perpendicular, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿la componente en X y en Y es coseno o seno? Entonces eso es lo que tenemos que descubrir acá. Haciendo, uno puede tirar la misma raya, esta paralela, o sea, horizontal que hay ahí, la coloca así, y uno empieza a hacer como los ángulos correspondientes. Este de aquí es 45, igual que ese, va correspondiente con ese, este de acá es 45, ¿sí? Y así uno puede ir sumando, restando, y finalmente se va a dar cuenta, por ejemplo, aquí da la casualidad que todos son 45, 45, 45, pero si este fuera 60, este sería 30 al de abajo. Entonces ahí yo puedo, y además el coseno y el seno son iguales. Entonces puedo sacar coseno y seno para escribir, el tamaño sería el mismo, pero tendría componente coseno de 45, bueno, lo voy a dejar escrito así, en vez de raíz de 2 partido por 2, coseno de 45 va hacia la izquierda en X, y seno de 45, bueno, insisto que esto es porque da lo mismo cualquiera de los dos, seno 45 hacia arriba, J positivo, no, J negativo, perdón, porque va hacia abajo y hacia la izquierda, así que son los dos negativos. Entonces tenemos, fíjense, lo que tenemos ahí es un mismo campo, pero escrito dependiendo de donde estemos en esa trayectoria circular, ¿ya? Para que lo recuerden, en caso de alguna pregunta de control, por ejemplo. Entonces, esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Vimos cómo obtener, bueno, aquí solamente hicimos un acercamiento desde la idea de la regla de la mano derecha, pero también hicimos ejercicio donde calculamos la magnitud del campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es utilizar, si puedes avanzar en la slide, Eric, por favor.
Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta misma ley, la ley de Ampère, que nos habla de la circulación del campo magnético, pero cuando ya no tenemos un hilo, ¿sí? Cuando ya no tenemos lo que sería el equivalente en el caso eléctrico al hilo con corriente, o sea, con carga, la densidad lineal de carga, sino que lo que tenemos es una densidad, una distribución de corriente en un volumen. ¿Sí? O sea, es como que tuviéramos un cable que lleva un montón de corriente, entonces está distribuido a lo largo, o sea, bueno, siempre corre a lo largo, pero a lo ancho también hay una distribución de corriente. Entonces, si puedes pasar la siguiente, Eric, por favor. Claro, cuando hablamos de densidad de corriente, y aquí es una definición que la idea es que no se confundan con las definiciones anteriores que tenemos de densidades, ¿sí? Porque recuerden que la densidad de carga, por ejemplo, cuando hablamos de densidad de carga, si se distribuía la carga en un volumen, aquí voy a borrar, podríamos tener densidad lineal, volumétrica o superficial de carga, cuando vimos el caso eléctrico. Entonces, en el caso eléctrico, teníamos, recuerden, teníamos el lambda, que, bueno, podríamos, aquí lo prefiero escribir como el de Q. El de Q era el lambda de L, es una posibilidad cuando era lineal. Cuando era una distribución superficial era lambda de A, y cuando era una distribución volumétrica era rho de B. Estas tres cosas que están acá eran entonces nuestro dQ, ¿sí? Y si lo integrábamos esto, bueno, aquí podríamos integrar todo esto acá, y esto nos da nuestra carga. Esa era la carga de nuestro sistema, ¿sí? Ahí cuando trabajamos con integrales y era la distribución continua de carga. En el caso magnético, la única distribución que existe de corriente es esta que está acá. Es una densidad de corriente, la corriente va por este alambre como está acá. Fíjense que nuevamente la notación es que estamos asumiendo que son como las cargas positivas moviéndose, esa es la dirección de la corriente, y lo que tenemos es una superficie, una sección de ese cable que está siendo atravesada por la corriente, ¿sí? Entonces, corriente va de izquierda, en este caso a derecha, hay una densidad de esa corriente en la misma dirección, y esa corriente atraviesa esta sección de S. Entonces la corriente, para obtener la corriente que va por este cable, lo que tenemos que hacer es integrar esa densidad de corriente en esta sección que es la que está siendo atravesada por la corriente. ¿Ya? Esa es la única definición que hay entonces. De estas tres, pasamos a una sola, que es J.ds. Ojo con el ds, y aquí usé una letra distinta, porque cuando teníamos la distribución superficial de carga, por ejemplo, si teníamos una esfera y decíamos que esto tenía un sigma cuando era el caso eléctrico, entonces era como que estaba distribuido en toda la superficie la carga. En este caso, este elemento acá de S es el que está siendo atravesado por la corriente, ¿sí? Entonces la corriente va en una dirección, y nuestro DS es este que está acá. Entonces es diferente la configuración, para que no se confundan ahí, pero de todas maneras es importante recordar que esto es un producto punto. Entonces tenemos un vector de densidad de corriente y un vector área, que es el que está siendo atravesado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a mostrar un ejercicio donde utilizar esto. Entonces, este es el ejercicio, o sea, en realidad no hay muchas posibilidades de donde usar esta forma de cálculo, porque en realidad siempre son cables, ¿sí? Así como estaba ese cable infinito del ejemplo en la pizarra, aquí lo que van a ver son cables, pero que tienen radio. Entonces, las posibilidades es como el cilindro gaussiano, al fin y al cabo. Entonces tienen un cilindro de radio R1, por ejemplo, o un cilindro hueco que tiene adentro un hueco que es de radio R1 y otro radio más grande R2, o bien, que es la alternativa más compleja, la única más compleja que hay, es que ese J, esa densidad, así como en el caso eléctrico el lambda, el sigma y el rho podían ser variables, podían depender del radio, en este caso también puede pasar que el J dependa de la posición, dependa del R, que tan cerca o que tan lejos estoy del centro del alambre. Entonces ese es el caso más complicado, pero la forma de resolverlo es muy similar a cuando hacíamos casos por Gauss. Entonces vamos con el primer ejercicio. Tenemos entonces, este cilindro es macizo, fíjense, radio R.
tiene una corriente que, fíjense, está uniformemente distribuida, ¿sí? Eso es muy importante, significa que es constante entonces nuestra densidad de corriente. En cualquier punto donde yo me coloco aquí en esta sección circular que se ve acá, siempre voy a ver el mismo valor de densidad de corriente. Porque está distribuido homogéneamente, ¿sí? Después dice, determine la magnitud del campo magnético dentro y fuera del alambre. Entonces, fíjense bien, corre la corriente hacia allá, está atravesando esta sección circular y nos piden dentro y fuera del cilindro, del alambre. Acá, fíjense que dice que es muy largo el cilindro. Recuerden que hay varios eufemismos para decir que es infinito. Una de esas es que es muy largo. Otra posibilidad podría ser que el largo es mucho mayor en comparación al radio. Sí, pero todo equivale a lo mismo a decir que en realidad tengo la simetría, que me permite aplicar Ampere. Y bueno, entonces, aquí yo les voy a mostrar cómo se resuelve. Ustedes después van a hacer un ejercicio que tiene un grado de dificultad un poquito mayor que este. Este es como el método, el más básico de los ejercicios. Entonces, veamos cómo se resuelve. Primero, tenemos que definir zona interior-exterior. Este ejercicio podría tener muchas zonas, ¿eh? Podría haber una corriente como los coaxiales, corriendo por dentro y después por fuera otra corriente más también corriendo, entonces hay distintas posibilidades. Si buscan en el libro pueden encontrar ejercicios donde se resuelve el cable coaxial, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una sola corriente y vamos a partir por la parte más fácil, que es por fuera, ¿sí? ¿Por qué por fuera? Porque así como teníamos Ampere, donde lo que teníamos que distinguir en cada una de las zonas era la carga encerrada. Cuando yo estaba fuera de la distribución, yo encerraba todo lo que había. Entonces yo podía darme cuenta fácilmente, sin calcular nada, porque generalmente estaba en los datos del problema, cuáles eran esas cargas totales encerradas. En este caso estoy fuera, y ahí dibujé la trayectoria amperiana que más sirve para este caso, y esta fue escogida porque en realidad no hay más posibilidades. Si es un hilo infinito, si es un cilindro infinito, es una trayectoria circular. Siempre va a ser una trayectoria circular. Entonces, pongo esta trayectoria circular y la escogí porque yo lo que estoy buscando es desarmar la integral b.dl. Al escoger la trayectoria circular, lo que tengo es un dl que está en la misma dirección que mi campo, ¿sí? El dl sigue la misma trayectoria circular que sigue el campo magnético. Y al tener eso, entonces mi producto punto se va. Y además, la segunda cosa que le pido a esa trayectoria amperiana es que el campo magnético sea constante. Y en este caso lo es porque están todos los puntos a la misma distancia del centro. Entonces el campo magnético es constante y entonces lo puedo sacar de la integral. Ahora lo vamos a ver, pero eso es para que recuerden por qué escogí esta trayectoria circular amperiana. Y bueno, no, ahí te pasaste todo eso ahí. Ya, entonces lo que acabo de decir es lo siguiente escrito en forma matemática. Primero, escogí la trayectoria circular porque mi B, vector B, y mi vector trayectoria, que es aquí en rojo no está dibujado, pero tiene la misma dirección del campo, entonces van paralelos siempre, entre ellos, de manera que puedo pasar de un producto punto a directamente al producto escalar. Se cumplió eso porque escogí mi trayectoria de esa manera. Y fíjense que para poder pasar de este producto punto al producto escalar, yo ya sé la dirección del campo magnético. ¿Cuál es esa dirección? Mirando aquí en el dibujo, antihoraria, ¿sí? Si tienen que poner un nombre a la dirección que sigue el campo magnético, y lo están mirando como en este caso de frente, entonces ustedes dicen la dirección es horaria o antihoraria. En este caso antihoraria. Y lo mismo que el DL. Por eso es que pude eliminar ahí el producto escalar. Entonces yo ya sé la dirección del campo magnético. Y después tengo entonces directamente esta integral, y ahí sí, Eric. Entonces el campo magnético es constante en la trayectoria y lo saco de la integral. No sé si lo verán los chicos allá, quedó bien abajo. Pero lo saco de la integral del campo y entonces me queda la integral de la trayectoria completa, que es el círculo, 2πr, y aquí nuevamente lo mismo que con Gauss, no olvidarse que esta trayectoria es de radio variable. Lo mismo que la superficie gaussiana, la trayectoria amperiana es de radio variable. Entonces siempre me va a quedar el campo por 2πr chiquitito, r variable. ¿Ya? Entonces tengo el lado izquierdo de la integral, y ese me va a quedar igual, independiente si estoy fuera, si estoy dentro, siempre va a tener la misma forma. Campo por 2πr chiquito. Ese es el lado izquierdo. Lo que va a cambiar dependiendo de la zona va a ser el lado derecho, que es lo que encierra esa trayectoria. Entonces, en este caso,
lo que encierra, como estoy por fuera, es toda la corriente. Aquí parece que hubo un problema con la anotación, pero bueno. A ver si sigues una más, Eric. Ahí está, sí. Ya, entonces, la corriente aquí debería decir encerrado, pero bueno, lo mismo. La corriente encerrada, como estoy por fuera, estoy encerrando toda la corriente, así que es I0, que es lo que dice el enunciado. Entonces despejo y me queda que la magnitud del campo es mu0 I0 partido por 2πr, donde ese R es el radio de la trayectoria amperiana. Tengo con esto la magnitud, y si me pide la dirección, yo puedo decir, bueno, esa es la magnitud, y la dirección en total, digamos, es antihoraria. Pero si ahora me la piden en un punto específico, tengo que empezar a transformar, por ejemplo, aquí en este punto aquí arriba, o justo aquí abajo. Dependiendo cómo estén definidos los ejes, entonces puedo escribir la dirección de distintas maneras. Pero si estoy como en forma genérica, esto es antihorario. Entonces, ya, perfecto. Y ahora nos queda, ¿qué pasa si estoy dentro? Claro, aquí si estoy dentro, fíjense que el desarrollo es exactamente igual. Aquí todo esto, estas ecuaciones que están escritas acá, nos llevan al mismo resultado. El tamaño del campo magnético B por 2πr, donde R es el radio de la trayectoria amperiana, pero ahora estoy en un radio, en una zona que es interior al cable. Entonces mi radio es más pequeñito. Fíjense ahí que el radio está dentro, es menor que el R más grande. Esa es la única diferencia, pero se escribe exactamente igual. Entonces el lado izquierdo de la ley de Ampere acá se escribe igual, B por 2πr, con R variable. Entonces tenemos que ver ahora lo difícil. Es cuánta corriente atraviesa esta área más chica. Esta área que está siendo atravesada acá. Entonces, sí, esa es la pregunta. Para resolverlo tenemos que hacer uso del concepto de densidad de corriente, ¿ya? Y aquí es donde empieza esto de que, porque cuando estoy por fuera es como si fuera un cable, es como, casi como si fuera el cable, ese cable delgadito infinito que no tiene radio. Cuando estoy por fuera y encierro toda la corriente, no es como que tiene un radio R, R mayúscula, no lo ve. El efecto es como que no ve que hay un interior del cable. Pero ahora sí estoy al interior, entonces ahora sí toma sentido esta idea de la densidad de corriente. Y bueno, la definición es esa que está allá. Si le haces clic, Eric. Claro, entonces fíjense lo siguiente, el J tiene la misma dirección que la corriente que está circulando. Entonces mi corriente sale aquí de la pizarra, el J también entonces tiene la misma dirección. El DS, por convención, siempre tómenlo como para que este producto punto les dé positivo, ¿sí? Aquí nos vamos a rebuscar porque no hay un dentro ni un fuera, no es como en el caso de Gauss, que el vector era siempre iba hacia afuera, ¿no? No era hacia adentro cuando era una superficie cerrada. En este caso no vamos a tener ese alcance, pero sí lo que vamos a hacer es mantenerlo siempre para que no nos moleste un signo ahí. Entonces mi DS va a ser tener la misma dirección del J. Me refiero a paralelo, no antiparalelo, porque podría tener una dirección entre ellos distinta, pero en este caso se ve que el área tiene la misma dirección que el J. Entonces, al tener la misma dirección que el J, también pasa que este producto punto entre J y DS pasa a ser un producto escalar. Si son paralelos, pasa a ser JDS nomás, no con el producto punto. Y ahora la pregunta, porque acá aparece escrito de esta manera, mi elemento de área. ¿Será necesario mi elemento de área? Bueno, en este caso, ahí está escrito como la expresión general del elemento de área asociado a este círculo, pero en este caso particular, y aquí me voy a detener a escribirlo de otra manera, porque tal vez ahí no está tan claro. Entonces, claro, tenemos que la corriente en general es JDS. ¿Sí? Entonces, fíjense que si decimos que nuestro J es paralelo al DS, entonces tenemos que la corriente es igual a la integral de J de DS, la multiplicación directa. Si además yo digo que el J es constante, me quedo con una cosa rara ahí, J constante, que es constante porque dicen que la distribución está homogéneamente ahí en esta sección del alambre, entonces yo puedo escribir I y sacar el J de la integral. Entonces me queda J de la integral del DS. Y el DS es el DS de esta área que está aquí al interior de la trayectoria amperiana.
¿sí? Entonces, ¿cuál es esa área que está al interior de la trayectoria amperiana? ¿Y qué R? R chiquitito. Entonces, es esta de acá, aquí lo voy a escribir como J por en la superficie, aunque, ¿cómo está escrito ahí? Con área, superficie con superficie. Bueno, escribirlo como área también, entonces esto de acá es pi R, con el R variable cuadrado. Entonces, esta es la corriente encerrada. La corriente encerrada, entonces, es la que hay solamente entre 0 y R. ¿Sí? Aquí está escrita la expresión cuando yo estoy entonces considerando la corriente encerrada en esta trayectoria amperiana que está ahí. Pero también sucede otra cosa, que en el alambre completo, todo el alambre que está acá, yo puedo escribir esta misma expresión considerando ahora que integro todo. O sea, en vez de escribir la corriente encerrada, escribo la corriente total del alambre, que yo ya sé que es I0, porque viene en el enunciado. Y esa corriente es J, aquí lo único que voy a hacer es cambiar, fíjense, los límites del integral. 0R, ¿se ve eso, Eric? En el... ¿Sí? Ya. Entonces, de ese, y me queda entonces J por pi R cuadrado. ¿Ven? Entonces tengo dos relaciones. Una relación que es de la corriente total, que es el I0, es igual a J por pi R cuadrado, para todo el alambre, cuando lo encierro completo, y la otra es la que tengo cuando estoy solamente al interior. ¿Sí? La ley de Ampère está referida solo a lo que está al interior, lo que está encerrado. Pero esa otra expresión que está ahí abajo, igual nos va a servir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, y en el que ustedes van a resolver también, el J no es un dato. El dato es la corriente. Entonces yo necesito escribir mi J en función de este dato que yo conozco, que es la corriente I0. Por eso es que nos va a servir esta segunda expresión de aquí abajo. Pero la de arriba es la que va en la ley de Ampère. Entonces, está escrita acá, corriente, esa es la corriente encerrada, es J por pi R chiquitita al cuadrado. Y después, Eric, claro, entonces ahí está escrita nuevamente. Aquí en esta expresión, el lado izquierdo de la integral era campo, magnitud, por 2 pi R chiquito, igual a mu0 por esta corriente que acabamos de encontrar acá, J por pi R cuadrado chiquito. Y entonces, no, devuélvete, disculpa, una Eric. Entonces, como el J no es un dato, lo despejo. Lo despejo de esta otra ecuación, volviendo acá al Captiva. ¿Sí? ¿Lo están viendo ya? Entonces, en este se ve que el J yo lo puedo despejar del I0, aquí lo voy a escribir como J igual I0 partido por pi R cuadrado. Este es un I0 y esta es una J. Se me quedan parecidas. Ya. Entonces ahí tengo ¿cuánto vale J? Despejé J y lo puedo reemplazar acá en esta expresión de la corriente encerrada. Ahora con los datos que conozco. Y cuando hago eso, llego entonces a esa expresión que está allá. Ahora, en realidad lo que uno llega, y aquí falta un paso, no sé por qué saltamos al tiro a la expresión vectorial. Lo que llegamos... ¡Anda la osa! Me equivoqué de PPT. Me acabo de dar cuenta. Esta es la versión no revisada, por eso encontré que tenía tantas cosas raras. Cargué la que no era. Ya, pero no importa. Se parece mucho, de todas maneras. La expresión que está ahí escrita, en realidad lo que llegamos nosotros, si puedes pasar, Erika, a la expresión del campo, claro. Lo que encontramos acá, entonces, es la magnitud del campo. Aquí esta parte vectorial está puesta extra, es un paso adicional. Lo que encontramos nosotros es la magnitud del campo con Ampère, y acá fíjese que está escrita de una manera bien especial, bien particular, que es como un vector que es teta tongo, y eso está asociado a las coordenadas polares. En la práctica no va a estar escrito de esa manera en un certamen, en un control, nada, les van a decir dirección, como les digo, en forma general, puede ser horaria o antihoraria, o bien pedirles una dirección cuando están justo aquí arriba, y nosotros sabemos que si va la corriente en esta dirección, el campo va girando, entonces va a estar justo hacia allá, y por aquí abajo va a estar justo en la dirección contraria, y cuando estoy aquí a la derecha va a ir hacia arriba, y cuando estoy aquí a la izquierda va a ir hacia abajo.
¿ya? Entonces, esas son las posibilidades de direcciones que les pueden dar. Y eso entonces es el camino que hay que seguir para resolver un problema por ampere. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, porque ahora ustedes van a hacer un ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿No hay consultas? Bueno, entonces, ¿sí? Entonces, J siempre se despeja. Si no es un dato en el enunciado, vas a tener que despejarlo, porque normalmente lo que se da como dato es la corriente. Y para poder resolver estos problemas que son de densidad de corriente, uno tiene que trabajar con el J. Entonces trabajas con el J todo el rato hasta el final, y una vez que terminas y tienes todo expresado en función de J, ahí vas a tener que reemplazarlo. Entonces ahí es cuando tienes que escribirlo en función de la corriente, que es el dato. Ahora, si el dato es el J, ni un problema. Lo dejas todo en función del J. ¿Sí? En este caso, el dato es la corriente. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Parece? sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este ejercicio que ustedes van a hacer ahora? Para que suelten la mano. Entonces, es casi igual. Es un alambre muy largo, que no dice ahí que es muy largo, debería decirlo, muy largo, pero tiene un agujero al medio. Entonces, toda la corriente pasa entre R1 y R2. En el centro, esta parte que es más clara, en realidad hay un espacio vacío. ¿Sí? Y toda la corriente va por esta zona entre R1 y R2. La corriente, igual que en el caso anterior, está uniformemente distribuida. Eso significa que nuestro J es constante. Eso es muy importante. Y que nos piden es determinar la magnitud del campo cuando estamos en las tres regiones. Aquí lo que aparece al dejar este espacio hueco al medio es que hay tres regiones. Al interior, donde va la corriente entre R1 y R2, y después afuera. ¿Ya? Entonces son tres zonas que vamos a explorar. Y vamos a resolverlo entonces. Para los que están en la casa, pueden sacar una captura de pantalla. Mientras tanto, y vamos a organizar entonces el trabajo en grupos. ¿Cuántos tenemos? Dos grupos entonces vamos a hacer en... Sí, dos grupos y automáticos. Ya, entonces yo sigo con... Sí, al principio y no tenemos muchas posibilidades, así que somos todos poquitos. Deberíamos trabajar... Bueno, somos seis, dos, ¿ya? ¿Cuántos meses? ¿Tienen unas cosas de cambio? Uy, bajando encima Alejandro. No, la U. ¿Ya separado? Sí. No se separa la gente. ¿Pero fuiste a la sala o no? Aún no. Ah, ya, Porque déjame, aún a no. ver si seguí la Ah.
Ya. Ahí queda en la pantalla. Eso. Pero dejo de compartir. Sí, está un poco raro. Claro, porque me equivoqué de presentación. Pero bueno. Ya. Ok, entonces ya les fue súper bien. Tuvimos algunas conversaciones ahí para entender lo que sucedía, a ver si vamos avanzando, porque esta no, como no es mi versión, no sé qué tan ordenada como la que yo había hecho. La mía era más bonita. Ya, entonces, en la primera región, esto es al interior, no hay corriente circulando, así que al hacer esta trayectoria amperiana circular de radio R variable, lo que me encuentro es que aquí no sale el R, ¿ah? ¿Ven? Sí, varios detallitos. Entonces, este círculo que acá tiene radio R chiquitito, pero no encierra corriente. Entonces, el lado derecho de esta integral es igual a 0. Así que por eso es que el campo, como consecuencia, es 0 al interior. Después, la siguiente es la región 2. Aquí, sí, bien, hay varios pasos que se saltaron. Qué lástima ya, bueno, pero los vamos... Sí, yo creo que pongamos la otra para que... Mientras tanto voy a escribir en la pizarra. Si es que no sé si copié la que no era en el pendrive, porque es muy probable, por eso es que tenía acá el computador. Vamos a... ¿Esta era la final? No, justo porque, claro, viste, copié la del escritorio que no es. La mía es la que está en la carpeta del curso. Esta es. Sí, no, tampoco. WhatsApp. Misterioso y desconocido. Ya no, filo, no sé, algo pasó que se perdió. Me había quedado re bonita. Ya, entonces, la segunda región, aunque ya la mayoría logró deducir bien, pero lo vamos a repasar especialmente para los que se conectan después cuando ven la clase. Entonces, lo que tenemos es parecido al ejercicio anterior, lo único que aquí tenemos tres zonas en realidad, pero la zona donde hay corriente está limitada por el radio 1 y el radio 2. Entonces hay que tener algunas precauciones, sigue siendo una distribución homogénea de corriente, así que el J es constante, eso es importante. Y bueno, el dibujo sí está bien, ahí el radio R es de la zona, en la zona 2, entonces lo que tenemos... Mirándolo esto de frente, tenemos este círculo y la corriente va aquí. La corriente va entre R1 y R2. ¿Sí? Aquí nuestro cilindro tiene R1, R2 y nuestra superficie, trayectoria amperiana, entonces va aquí al medio. Me quedo muy rayado. Ya, entonces, finalmente, lo que queda dentro de la trayectoria amperiana, que es lo que voy a contar como corriente encerrada, es toda esta corriente que está pasando entre ese radio variable aquí de la trayectoria circular, que es R chiquitito, y el centro de la distribución. Ahora, ya sabemos que entre el centro y R1 no hay corriente, porque eso fue lo que nos dijeron, estaba hueco este cilindro. Entonces, toda la corriente pasa entre R1 y R chiquitito, ¿sí? Ahí es donde está concentrado todo, entonces como se ve aquí, lo que quedó finalmente dentro de la trayectoria amperiana. Y entonces la expresión, acá cuando hacemos la expresión de la trayectoria amperiana, la ley de Ampère, entonces nos queda de esa manera, mu0 I encerrada. La corriente encerrada entonces va entre, algunos lo hicieron completo, y no está mal hacerlo de esa manera, porque en realidad, igual que en Gauss, siempre va entre 0 y R. Lo que pasa es que en realidad la integral de 0R la podemos separar entre la integral que va entre 0 y R1, más la integral que va entre R1 y R. ¿Sí? Estoy haciendo una parada entre, paso de 0 a R1, entre 0 y R1, y después hago otra integral entre R1 y R chiquitito. Y sucede que esta primera integral, como es la integral de J, porque eso es lo que estamos integrando acá, los J, el J es 0,
entre 0 y R1. Entonces, por eso es que esta integral no se considera. Y por eso, finalmente, cuando veo la corriente encerrada, tengo que ver qué es lo que estoy mirando, dónde hay J en realidad. Y por eso es que la integral al final me queda aquí con un R1, ¿sí? Entonces va entre R1, aunque igual podría haberla escrito como 0 a R, pero bueno, teniendo esa precaución de eliminar la que va entre 0 y R1. Y nos queda esa expresión de ahí es donde está todo lo encerrado, no es el total, porque el total, si yo quiero escribir la corriente total que es I0, sería la integral entre R1 y R2, esa es la corriente total, ¿sí? La que va por todo ese cilindro, ese tubo de radio interior R1 y radio exterior R2. Esa es la total. Y nos va a servir. Ya vamos a ver entonces por qué. Porque aquí cuando calculamos la corriente encerrada, entonces nuestra superficie, bueno, de partida estos son multiplicaciones, aquí es un ds, eso me quedó feito ahí el ds, acá también ds, productos puntos. Sabemos que el j es paralelo, el vector j paralelo al vector ds, y además que el j es constante. Entonces lo saco de la integral. Ya, esta es la gran diferencia. Ojo aquí, el siguiente ejercicio que va a quedar de tarea, el j no va a ser constante. Y entonces no van a poder sacarlo de la integral. El j les va a quedar dentro de la integral. Lo van a tener que integrar el j. El j puede ser, por ejemplo, una constante por r, alfa por r, o algo así, o r cuadrado, o algo que dependa del radio. Lo que les va a dar la idea de que se concentra más la corriente en alguna parte, en algún sector del tubo en este caso. Si no es constante, la dejan dentro de la integral, pero en este caso es constante, entonces sale de la integral. Y como sale de la integral, entonces, ay, me equivoqué, sale de la integral, entonces la corriente encerrada finalmente me queda J por el área, que en este caso es el área encerrada por la trayectoria, que está en rojo, de manera que es la que tiene radio chiquitito, radio R pequeño, en rojo acá. Entonces ahí tenemos la corriente encerrada. No me quedó bien eso. Pi R cuadrado, perdón. El área, pi... Ya, estaba confundida con el otro lado. Entonces aquí lo que va es el área, el S de la trayectoria amperiana, la que está siendo atravesada acá. Fíjense que va entre R1 y R. Entonces es como si integráramos aquí entre R1 y R. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es eso? La superficie es pi R cuadrado, entonces nos queda pi R chiquito al cuadrado menos pi R1 al cuadrado. Ahí sí estamos bien. El lado izquierdo, que es este que está acá arriba, eso se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien en Captiva ya. Entonces, este ya sabíamos que siempre va a ser igual, independiente de la región donde esté, siempre va a ser B por 2 pi R. Entonces, lo que tengo finalmente, retomando la expresión 1 acá, volviendo a la expresión 1 que es ampere, entonces tengo B por 2 pi R, y al otro lado tengo J pi, voy a factorizar por pi porque aquí poder eliminar ahí, pi R cuadrado menos R1 cuadrado. Y esto está, uno podría decir, sí, está bien, terminé, listo, no, pero hay un problema, que es el J no lo conozco, el J no era el dato de este problema, entonces ahí es donde nos sirve esta expresión que les dije antes, porque de aquí es donde sale el valor de J, cuando integro toda la corriente que va circulando en este alambre. Entonces ahora sí podemos mirar la diapo. Claro, entonces cuando hacemos eso, lo reescribimos y nos queda, bueno, ahí faltó simplificar, si se fijan, los pi se van, porque ya lo habíamos visto ahí que se iban los pi, y nos queda entonces arriba, la dependencia de R es del campo con R es R cuadrado, es proporcional entonces el campo al R cuadrado, pero solamente en este sector, entre R1 y R2, porque adentro es 0. Y cuando estoy afuera, que es la tercera región, y aquí pasamos a la siguiente slide, Eric, entonces pasamos a la siguiente slide, y ahí yo cuando estoy fuera encierro toda la corriente, y toda la corriente que lleva el alambre es I0. Entonces ahí tengo la tercera región, que es como si fuera un alambre infinito, no importa cómo esté distribuida la corriente dentro. Ahora, la siguiente slide, pero no va a estar acá, porque no está, porque no es mi presentación. Ya, la siguiente slide, aquí lo voy a escribir en la pizarra.
la que yo tenía. Entonces, esto les va a quedar de tarea. Prepárense, esto es tipo certamen, puede ser control, pero más certamen que control. Entonces, imaginen, aquí la configuración va a ser un cilindro solamente, pero la gran diferencia con todo lo que hemos hecho hasta ahora es que el J, y aquí puede ser un radio R, es que el J que va en este alambre que le vamos a colocar que va hacia allá, por ejemplo, es igual a beta R cuadrado. ¿Sí? Y entonces les piden el campo magnético dentro y el campo magnético fuera. ¿Ya? Entonces creo que ya más o menos les di algunas indicaciones de cómo hacerlo, teniendo esa precaución de que el J ahora no es constante, así que no sale de la integral como antes. Y bueno, y ahí ya son combinaciones de esto que ustedes están viendo. ¿Sí? No sé si hay más preguntas, si no creo que terminaríamos entonces con esta clase con el contenido de Ampere. Sí. No, al interior es 0 la corriente, pero afuera la corriente encerrada es la corriente total. En este caso es toda la corriente que va por el alambre, que es I0. I0, sí. Ahora, si por ejemplo tuviesen una configuración, y esa es otra posibilidad, y eso es como tipo certamen, ¿eh? También puede ser una pregunta, me diste una idea, Ignacia. Por ejemplo, que tengan 2 alambres, ¿sí? Entonces, no importa los radios, qué sé yo, pero uno lleva una corriente I0 hacia una dirección, y el que va por fuera lleva la corriente I0 en la dirección contraria. Entonces, bueno, ahí nuevamente, imaginemos que el J es constante, que la densidad es constante y todo, ustedes pueden calcular el campo dentro, después en la segunda región, que es esa intermedia, pero cuando están afuera, como tienen una corriente en una dirección y la otra corriente en el otro, la corriente encerrada es 0, ¿sí? Cuando están fuera, porque encierra las dos corrientes y circulan en direcciones opuestas. ¿Sí? Esa es otra posibilidad. Así que bueno, no sé, más preguntas. No hay preguntas, entonces bueno, terminamos entonces hoy con Ampere. Y ya nos veríamos entonces el jueves, presenciales para los presenciales, virtuales en su casa.